A continuación presentamos el tema sobre el laudo arbitral del 7 de mayo del 2025. Este fallo es un recurso de anulación presentado por Watson & Associates en representación de Nacional de Seguros de Panamá y Centroamérica S.A. En este mismo se solicita que se anule el laudo arbitral del 7 de septiembre del 2021. También se busca que todo lo actuado durante el proceso arbitral sea invalidado, incluyendo escritos, aportaciones, actuaciones, audiencias y decisiones. También que se declare inválida la participación de los apoderados judiciales por las partes demandadas, solicitando la nulidad de la representación legal ante la contraparte ante un tribunal arbitral. También se espera que se deje sin efecto el resultado final del arbitraje, eliminando la eficacia, ejecutabilidad y obligatoriedad del laudo arbitral. Mi nombre es Felipe Ignadiel y les voy a hablar sobre el porqué de la pretensión presentada en esta sentencia. Primeramente empecemos con que la parte recurrente se considera que hubo una violación al orden público y a las normas legales de Panamá, lo que justificaría la nulidad del laudo. Según su argumento, los abogados que actuaron en el proceso arbitral, es decir, los representantes judiciales, no tenían idoneidad para ejercer la abogacía en Panamá, ya que eran extranjeros. Esto aparece claramente en la sentencia cuando señala que el tribunal arbitral permitió la actuación de abogados sin idoneidad para ejercer en el país. Además, la parte recurrente sostiene que esto afecta directamente al debido proceso, ya que la representación legal es un derecho fundamental. Si quienes representan a la parte no están legalmente autorizados, entonces, según el reclamo, todo el proceso arbitral estaría viciado desde el inicio. Otro punto importante es que se argumentó que el tribunal arbitral ignoró las normas locales, tanto la ley 131 de 2013 como el reglamento de SECAP, que establecen cómo desarrollarse un arbitraje internacional en Panamá. Salía que el tribunal continuó el proceso sin pronunciarse sobre la objeción presentada, lo que fue interpretado como una actuación arbitraria injusta. También se menciona que al permitir la actuación de representantes jurídicos extranjeros se vulneró el principio de autonomía a la voluntad, ya que la cláusula arbitral sí establecía libertad para elegir los representantes, pero siempre representando las normas del país sede, que en este caso era nuestro país Panamá. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poquito de lo que viene siendo la oposición al recurso de anulación. En este caso, la parte que presentó el recurso buscaba anular el laudo, alegando principalmente que el arbitraje participaba con abogados extranjeros y que eso supuestamente violaba el orden público panameño. Pero la oposición responde que esos argumentos no son suficientes para tumbar un laudo, porque la ley 131 establece de forma clara cuáles son las causas para principalmente anular un arbitraje. La oposición también explica que básicamente no fue un arbitraje común, sino un arbitraje internacional, y este tipo de procesos las partes tienen libertad para decidir quién las representa, incluso si no son abogados inscritos en Panamá. Y ya por último, la oposición defiende que el laudo debe mantenerse por el recurso no se sustentó en una causal válida y porque al final la que existió fue simplemente inconformidad con el resultado, y eso no es un motivo legal para anular una decisión arbitral. Ahora vamos a ver qué analizó la Corte Suprema en sus consideraciones. La Sala Cuarta revisó si los motivos alegados encajaban en las causales taxativas de anulación según la Ley 131 de 2013. La Corte explicó en varios puntos que la cláusula arbitral permitía expresamente que las partes eligieran a cualquier representante de su confianza, sin tener que exigir que fueran abogados idóneos en Panamá. Esto también está respaldado por la Ley 131 y el reglamento de SECAP. La Corte también enfatizó que al tratarse de un arbitraje comercial internacional, las partes tienen mayor libertad para elegir sus representantes, incluso extranjeros. La Corte aclaró que permitir representantes extranjeros no constituye una violación al orden público, y mucho menos motivo para anular un laudo. Y la Corte observó que el proceso arbitral respetó la autonomía de la voluntad, la ley panameña y el reglamento arbitral. Finalmente, después de analizar cada uno de los argumentos presentados por la aseguradora NACE, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia concluyó que ninguna de las causales
son motivo de anulación del laudo arbitral demostrada. No obstante, la Corte recordó que según la Ley 131 del 2013, que regula el arbitraje, son causales de anulación son taxativas, debido a que es decir, que son específicas y de interpretación restrictiva. No se trata de revisar nuevamente el fondo del caso ni de evaluar quién tenía la razón sobre el contrato o el incumplimiento, sino de verificar únicamente si hubo violaciones. En este caso, la Corte determinó que no hubo violación al orden público panameño, no hubo irregularidades en la designación de representantes legales, pues el arbitraje de carácter internacional y las partes tenían la libertad para elegir sus abogados. Además, el tribunal arbitral actuó dentro de sus facultades, siendo tanto la cláusula que estaba regida dentro de este posible contrato y que las inconformidades de las partes recurrentes reflejaban desacuerdo con la decisión, pero no configuraban causales para anular un laudo. Por eso, en su parte resolutiva, ubicada al final del fallo, la Corte establece de manera puntual y categórica que declara la validez del laudo arbitral dictado en el 2021 y rechaza en su totalidad el recurso de anulación presentado por la aseguradora NACE. Esto tiene un efecto contundente en el cual el laudo arbitral queda en firme y sin posibilidad de modificación, y la decisión adoptada por el tribunal arbitral se mantiene intacta y plenamente ejecutable. Como grupo consideramos que el fallo de la Corte Suprema está bien fundamentado, es coherente con la Ley 131 de 2013 y con las reglas internacionales del arbitraje. Además, refuerza la autonomía de la voluntad, que es base del sistema arbitral. El tribunal también fue claro en proteger la naturaleza del arbitraje internacional, evitando que formalismos nacionales afecten procesos donde las partes, desde el inicio, acordaron las reglas propias del CCAP. Finalmente, concluimos que la decisión de validar el laudo arbitral es jurídicamente correcta, mantiene la coherencia con la práctica arbitral moderna y respeta el acuerdo entre las partes. Este es caso relevante no solo por las implicaciones que tiene sobre las relaciones entre las partes involucradas, sino también por su impacto en el marco legal y procesal del arbitraje en Panamá. En el análisis de la Corte se refleja un entendimiento profundo de los principios internacionales del arbitraje, además del respeto por la autonomía de las partes, los cuales son elementos esenciales para garantizar la eficacia y la previsibilidad en este tipo de mecanismos de resolución de disputas. Asimismo, la decisión subraya la importancia de la flexibilidad en los procedimientos arbitrales, especialmente en contextos internacionales, donde los actores están sujetos a normativas que trascienden las fronteras nacionales. Consideramos que la Corte acertó al rechazar la argumentación de NACE, que buscaba imponer restricciones que carecen de base legal en el ámbito del arbitraje internacional y que también pondrían en riesgo la propia esencia del arbitraje, que es la libertad de las partes para acordar las reglas bajo las cuales se someterán a la resolución de sus disputas. Por otro lado, la Corte, al resolver esta controversia, también establece un precedente importante en cuanto a la interpretación de la ley previamente mencionada, ya que reafirma que la legislación panameña se alinea con los estándares internacionales en cuanto a la aceptación de representación legal extranjera en arbitrajes internacionales. Este precedente puede ser útil para futuros casos, aclarando el alcance de las normas de representación legal en contextos similares. Muchísimas gracias.